Yo quería empezar por comentar la encuesta que puse ayer, creo que fue ayer, ¿verdad? En el grupo que tenemos todos. Estoy poniéndome esto a pantalla completa. Bien. Sobre la encuesta que puse ayer, fijaros que es difícil este punto de observar, ya no qué emoción te desagrada más, que eso es como bastante sencillo. Todos pudimos hacer votación ahí, pero la parte de contar por qué te cuesta procesar esa emoción es más difícil, ¿no? Hice esa pregunta precisamente para hacer reflexionar sobre ese punto, porque a todos nos cuesta, y nos cuesta precisamente porque no solemos relacionarnos con nuestras emociones de manera directa. O sea, lo que solemos hacer con las emociones normalmente es, si nos gustan, las abrazamos, pero si no nos gustan, las esquivamos. Es como, no quiero sentir eso, ¿sí? Entonces hoy vamos a explorar un poquito ese concepto porque quiero mostraros otra forma de relacionarnos con las emociones. De hecho, puse la emoción de la alegría entre las que puse, si os acordáis, miedo, tristeza, ira y alegría, ¿sí? Yo sabía que nadie iba a votar alegría, porque obviamente a nadie le desagrada, pero es que a nadie le cuesta procesar la alegría, o al menos eso creemos. Fijaros que la alegría, como cualquier otra emoción, puede llegar a tener una intensidad que algunas veces llegue a ser contraproducente para nosotros. Entonces eso era un punto que me parecía súper importante, señalar esto. Como en realidad nadie se iba a animar a decir que le costaba procesar alegría. Vamos a observar todo esto un poquito. A mí la primera pregunta que me viene con el tema de las emociones es siempre la misma. ¿Qué emociones son tóxicas? Me encantaría mucho saber qué pensáis vosotros de esto. O sea, si me queréis escribir por el chat o lo que sea, o en un momento dado levantar voz y compartir, lo hacemos un poquito más interactivo, como queráis. Pero yo llevo muchos años oyendo hablar del tema de las emociones tóxicas por todas partes y yo creo, muy bueno eso, yo creo que... mira, estoy recibiendo mensajitos, envidia, celos. Es tóxica la que elijamos, Germán, me encanta esa respuesta. Me encanta esa respuesta, porque ¿saben qué pasa? Que todas las emociones son naturales y todas son necesarias. Entonces, no existe tal cosa como una emoción que sea tóxica. Sí existe una actitud tóxica hacia las emociones. Entonces, cualquier emoción, inclusive las que son normalmente consideradas como positivas, las que nos gusta sentir, puede volverse tóxica si no la tratamos de la manera adecuada. Siempre si las llevamos al extremo pueden volverse tóxicas. ¿Qué pasa con emociones como las que habéis mencionado? Los celos y la envidia son grandes ejemplos porque no sabemos manejarlos. Porque cuando los sentimos nos vamos directamente a agobiarnos, a tomar acciones que normalmente no son muy positivas, ¿sí? Entonces ahí es donde entramos en actitudes tóxicas. Pero existen esas actitudes, no existen como tal las emociones tóxicas, todas las emociones tienen una razón de ser. Eso a mí me lleva a la segunda pregunta que todo el mundo plantea cuando se habla de emociones, que es ¿qué emociones son positivas y cuáles son negativas? Y chico, para mí, no sé quién lo pueda considerar una respuesta buena o mala, pero para mí la respuesta es grandiosa. No hay emociones positivas ni negativas. No hay emociones buenas ni malas. En ningún caso. Nunca. Incluso esa emoción que... Sí, incluso esa. Incluso esa no es ni buena ni mala. Todas son, como decía antes, insisto, no podré insistir más en eso, naturales. Como los cambios de tiempo. Tan necesarios son los días lluviosos como los días de sol. Sí. Todas las emociones que tenemos tienen una función, aparecen para generar una reacción que sea adecuada en nosotros. A ver, un momento, porfa. Ante una situación, ¿vale? Una reacción adecuada ante una situación. Depende de la situación que se nos presente, la emoción puede ser más agradable o menos. Una situación que puede ser también ambiental, es decir, del entorno, algo que puede venir desde fuera, alguien que te dice una cosa te hace sentir algo. O bien puede ser algo interior, algo que tú sientes de repente. A ver, perdóname porque estoy teniendo algún problemilla técnico y me desorienta profundísimamente cada vez que me pasa.
Un momentito. Voy a poner vista galería, me va a funcionar mejor. Aquí, galería, mucho mejor. Ahora sí, perfecto. Como estaba diciendo, todas las emociones son para generar una reacción concreta que sea adecuada a lo que está sucediendo, ya sea lo que me está sucediendo por dentro o lo que está sucediendo en mi entorno. Por ejemplo, si yo tengo un dolor, de repente, pues imagínate, me duele un brazo, no sé por qué, es algo interior, es algo que está pasando en mi cuerpo, no me he dado un golpe, sino que ocurre dentro, pues a lo mejor puede generarme una emoción de miedo. El dolor normalmente está muy asociado al miedo. Entonces, de repente yo siento ese miedo porque tengo que hacer algo con ese dolor. ¿Ok? Eso pasa con todas las emociones. Por ejemplo, y ejemplo muy evidente, vas conduciendo, vas manejando por ahí, alguien te grita, te enfadas. Porque tienes que hacer algo con esa situación. ¿Ok? Entonces vamos a ir profundizando en todo eso y en el para qué de las emociones, que es en lo que yo más quiero enfocar esta charla de hoy, en que entendamos y comprendamos para qué tenemos las emociones que tenemos y cómo funciona cada una de ellas dentro de nosotros. No nos vamos a centrar en todas porque hay muchísimas emociones, hay más de 250 emociones registradas que podemos sentir los seres humanos. A mí me voló muchísimo la cabeza, no sé si ya iban en el registro por 270 o 280, entonces yo hoy voy a hablar de muy poquitas, pues si no esto sería imposible. Pero me gustaría un montón que nos quedemos con ese dato de para qué sirve cada emoción, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos pasa con las emociones al final es que hay unas que son placenteras y otras que son displacenteras. Cuando una emoción es placentera, nosotros tendemos a juzgarla como que es positiva. Y cuando es displacentera, es como que es negativa. ¿Sí? Eso está claro. Entonces, a mí hay una frase del yogi hindú Sadhguru que me gusta muchísimo, que dice, la voy a leer por aquí literal, que nuestro sufrimiento comienza en el momento en el que calificamos nuestras emociones como me gusta o no me gusta. ¿Por qué empieza ahí nuestro sufrimiento? Pues empieza porque cuando las calificamos estamos perdiendo de vista completamente su significado. Ahí estamos haciendo ese proceso. La siento, no me gusta, entonces la juzgo, es mala. Entonces yo no debería sentir esto y ahí surge el conflicto. Y ese conflicto es el que nos lleva al sufrimiento. Da igual cuál sea la emoción. Igual que con las emociones positivas, la siento, me gusta, la juzgo, la clasifico como buena. ¿Por qué no siento más veces esta emoción? Querría sentir más esta emoción que me gusta. Es simplemente porque nos resulta cómoda. Entonces, hay una frase también de un filósofo catalán que yo suelo recomendar mucho y menciono mucho porque me encanta su forma de pensar y cómo a mí me vuela muchísimo la cabeza como dice las cosas, que dice que las emociones no son juzgables, son sentibles. Aquello que tú sientes no está ahí para que lo juzgues, está para que lo sientas. Entonces todas las emociones, Sergi Torres, este hombre, explica que todas las emociones están dentro de nosotros para atraernos hacia nosotros. Solo que nosotros, como no nos gusta lo que sentimos, tendemos a distraernos. O sea, nosotros tratamos de poner la atención afuera, en todo lo que no sea la emoción que estamos sintiendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando un nene pequeño llama a la mamá, mamá, y la mamá no le hace caso? Mamá, y la mamá no le hace caso, mamá, y cada vez el niño llama más fuerte. Y eso es lo que pasa con nuestras emociones. Si nosotros nos pusiéramos a atender lo que la emoción nos está diciendo desde el momento en el que la sentimos, no llegaríamos nunca a esos niveles de emociones tan intensas que no podemos procesar, que no soportamos sentir porque se vuelven tan abrumadoras que nos embargan por completo, no nos dejan ni pensarlo luego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner atención, porque esa emoción está intentando atraernos hacia adentro de nosotros por algo. ¿Qué es ese algo? Dependiendo de la emoción será una cosa u otra, pero siempre hay un mensaje común que es atiende, atiende, algo está pasando, te tengo que comunicar algo. Las emociones al final son una forma que tiene nuestro subconsciente de pasarnos información sobre algo que está pasando. Como decía, ya sea afuera o adentro, ¿sí?
Está claro hasta aquí, ¿verdad? Bien. Entonces, hoy yo quiero comentaros la razón de ser de algunas emociones. Me voy a ir a las 4 más principales. Hay 6 emociones que se consideran principales o básicas, que es como que de la mezcla de ellas o de dentro de cada grupo de ellas salen todas las demás, que son el miedo, la ira, la tristeza, el asco, la sorpresa y la alegría. Yo hoy me voy a centrar solamente en 4, voy a eludir las de asco y sorpresa porque normalmente no son ni tan difíciles de procesar ni tan recurrentes, porque la alegría no es difícil de procesar, pero la solemos sentir bastante a menudo. Entonces es importante que comprendamos las 4 emociones con las que más nos relacionamos, que son las de supervivencia más básicas, que son miedo, ira, tristeza y alegría. Vamos a ir un poquito a eso. A ver, voy a poner aquí unos apuntes que tengo para que no se me vaya de la cabeza. Entonces, el mensaje de las emociones. ¿Para qué sentimos lo que sentimos? Como decía antes, cada emoción tiene su mensaje personal. Cada una es única y de las básicas podemos más o menos extrapolar lo que significa cada una de las otras emociones. Pero todas tienen una misma función, que es atraerte a ti para atender algo que está pasando, ¿ok? Eso quiero que se quede súper claro. Entonces, había un señor que yo no recuerdo su nombre, que clasificó las funciones de las emociones en 3 grupos, que decía que había funciones adaptativas, es decir, la emoción prepara al organismo para una acción que es demandada por la situación que está pasando. Eso es lo que estábamos comentando antes, ¿ok? Hay otra que es la función social, que tiene que ver con la capacidad de comunicar cómo nos estamos sintiendo a las demás personas de nuestro entorno. O sea, facilita la interacción social. Es muy difícil relacionarse cuando las personas no muestran ninguna emoción, porque no podemos predecir su comportamiento, ¿sí? Entonces, la parte de la función de las emociones es que tengamos una expresión que a los demás les haga empatizar con lo que estamos sintiendo, de manera que el comportamiento se haga predecible, de manera que sepas a qué atenerte con la actitud que va a tener una persona. Hay una tercera función que es la motivacional. A mí personalmente es la que más me costó entender porque se parece mucho a la función adaptativa, y es que no solo prepara el organismo para la acción, sino que hace un bucle de retroalimentación entre la acción y la emoción. Una acción concreta puede detonar más intensidad de la emoción que estás sintiendo, y a veces eso es necesario para conseguir completar un ciclo, terminar una situación. Por ejemplo, yo voy a una fiesta, me alegro por estar en la fiesta, me quedo en la fiesta. Me alegro más tiempo, me divierto, disfruto, tengo emociones relacionadas con alegría, y entonces me quedo más tiempo en la fiesta. ¿Ok? Entonces vamos a pasar, voy a compartiros pantalla porque he hecho una pequeñísima presentación. Me hubiera gustado muchísimo hacer una presentación de apoyo visual para todo el rato, pero no he tenido tiempo de hacerla. Así que creo que tengo la opción de compartir pantalla. Sí, aquí está. He hecho una tablita con los datos que me parecen súper básicos para compartiros. ¿Podéis verlo? Dadme un ok, por favor, que sepa si se ve. Vale, gracias. Gracias, Yolena. Bueno, aquí tengo las 4 emociones básicas de las que os estaba hablando antes. Y vamos a ver un poco de qué va cada una. Yo me encantaría ponerlo en presentación una detrás de otra, pero mira, lo tengo todo en una imagen. Así que voy a empezar hablando del miedo. He puesto una pequeña sección, no sé si podéis ver mi cursor, pero hay una sección que se llama particularidad, que es una cosa que destaca en esa emoción. En el caso del miedo es que es la emoción de supervivencia más básica, ¿ok? Es la que más nos conecta con la supervivencia. Nuestro cerebro solo quiere que nosotros sobrevivamos, le da igual en qué condiciones, ¿ok? La mejor herramienta que tiene para que sobrevivamos es el miedo, porque la función del miedo es protegernos. Protección. Esa es la función primordial. Cuando tú sientes miedo, el miedo siempre te viene a decir, oye, hay una amenaza afuera, hay algo que puede ser peligroso. ¿Ok? También puede pasar adentro. Hay algo adentro que es peligroso, no te metas ahí, no lo sientas, no lo pienses, no hagas esto. ¿Ok? No me extraña que el miedo sea una de las que más votadas han salido en la encuesta, junto con la ira, precisamente, porque es un tipo de emoción bastante desagradable, es bastante displacentera.
Entonces, ¿qué causa el miedo? El miedo lo causan siempre situaciones amenazantes, ¿ok? El efecto que el miedo pretende detonar en ti para conseguir esa protección es una respuesta de evitación o de huida. Esto a mí me parece súper importante conocerlo, porque tenemos que entender que cada vez que sentimos miedo, nuestro instinto va a ser correr, eludir aquello que nos está dando miedo, porque nuestro cerebro considera a un nivel subconsciente que eso puede ser peligroso. Ahora nos meteremos un poco en ese concepto, en cuánta razón puede tener o no tener. Y si veis, aquí abajo he puesto un poquito de información sobre qué es lo mejor que podemos hacer con el miedo, hasta dónde podemos llegar. Gracias al miedo podemos sentir valentía. No existe valentía donde no hay miedo. Una persona que simplemente va con todo adelante sin no ha sentido miedo es temeraria, no es valiente. Entonces, esa fortaleza que podemos sacar de resistir el miedo cuando es necesario, o de tener precaución en lugar de simplemente ir con todo, esos son los efectos positivos que puede tener el miedo en nosotros. Y el manejo tóxico, cuando el miedo se vuelve tóxico, cuando a base de no gestionarlo sanamente, permitimos que se convierta en pánico, en ansiedad, incluso en paranoia. ¿Alguien conoce a alguna persona que vive temiéndolo todo? Yo conozco a esas personas. Al final eso viene de no escuchar al miedo, que es algo que voy a intentar transmitiroslo, vamos a intentar hacerlo. Voy a ir un poquito más deprisa con cada emoción porque si no realmente no va a dar mucho tiempo. Vamos a pasar a la ira. La ira, que es la otra emoción que más nos cuesta procesar, tiene la particularidad de la ira, a mí me llama muchísimo la atención, y es que es la emoción que más se retroalimenta. La ira, a diferencia de muchas otras emociones displacenteras, nos empodera. La ira te da fuerza, te da poder. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás enfadado no te sientes bien, pero cuando te metes de lleno en la ira, te sientes genial. No nos gusta cómo se siente, pero te sientes poderoso. Te sientes capaz de todo. Y es que esa es precisamente la función de la ira. La ira, su función más básica es defenderte. Es decir, eso no está yendo bien. Hay que cambiarlo. Gracias a la ira somos capaces de poner límites. Gracias a la ira somos capaces de cambiar las cosas. Nos enfurecemos cuando algo no funciona como debería funcionar. Por ejemplo, como he puesto aquí, cuando algo interfiere con nuestros objetivos. Pero fundamentalmente esto es cuando algo no funciona como tendría que funcionar, cuando nos damos cuenta de que algo es injusto. La respuesta es la ira. Me enfado, me enojo, me altero, me enrabieto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la manera de gestionar la ira? La ira tiene que ver mucho con la confianza. Hay que aprender a expresar esa confianza, a expresar firmeza, a poner un límite y no permitir que sea vulnerado, ni vulnerarlo nosotros mismos, que muchas veces ponemos límites para saltárnoslo nosotros mismos a la torera. Sí, ¿a quién le ha pasado esto? A mí me ha pasado muchísimo. Pongo un límite y yo misma me lo paso por el forro. No. La ira nos ayuda a poner ese límite, pero tenemos que aprender a mantenerlo. Gracias a esa firmeza, si manejamos sanamente la ira, conseguimos eso. Si no manejamos sanamente la ira, acabamos en resentimiento, en rencor e incluso en violencia. Y mucho mejor manejarla sanamente, porque podemos acabar en esos estados de seguridad y de confianza a base de saber que cuando sea necesario vamos a ser capaces de tomar acción, que cuando sea necesario vamos a ser capaces de poner límites, de hacerlos valer, de respetarlos. Que cuando no haya más remedio vamos a ser capaces de generar la respuesta de lucha necesaria para salir de una situación difícil. Esa lucha no tiene por qué ser física, por suerte, no todo se resuelve a palos. Vamos a pasar a la tristeza ahora. La tristeza tiene la función de la reintegración. ¿Esto qué significa? Esto significa conciliación, ¿ok? De hecho, es la respuesta que la tristeza busca. Reintegración significa ir hacia adentro y reunir las cosas que están separadas. ¿Sí? Cuando hay tristeza, normalmente la tristeza viene por una sensación de pérdida. Tenemos la percepción de que hemos perdido algo o de que podemos perder algo y entonces nos sobreviene la tristeza, porque la tristeza lo que quiere es unir partes que están separadas. Por un lado, es la emoción que resulta más desempoderante porque te lleva a la inacción, te lleva a ir hacia adentro, pero precisamente si nos permitimos ese viaje hacia adentro,
Es una emoción de mucho provecho, porque lo que podemos sacar de ahí es la empatía de los demás. Precisamente Germán comentaba algo sobre cómo victimizarse puede ayudar a llamar la atención y por eso tenemos esa tendencia. Sí, efectivamente, victimizarse tiene que ver con tristeza. Yo creo que en cierta medida también tiene que ver con miedo, pero sobre todo tiene que ver con tristeza. Y es una respuesta para conseguir acercarte a los demás. Recordemos siempre eso, la función en la reintegración es unir aquello que está separado. Entonces, la tristeza nos puede llevar a través de la introspección y a través de la autoconsciencia, nos puede llevar mucho al autoconocimiento, ¿sí? Nos autoobservamos y acabamos siendo conscientes de cosas que no sabíamos y acabamos dándonos cuenta de cosas que no sabíamos. Luego tendremos tiempo de enfadarnos para poner límites y espacios seguros con respecto a esas cosas. Lo malo es que si no manejamos bien la tristeza, esta acaba en melancolía, acaba en depresión y en los peores casos acaba en aislamiento. Entonces, importante manejarla bien. En cuanto a la alegría, su función principal es la de la afiliación. ¿Y afiliación qué significa? Afiliación significa esto me encanta, quiero más. La alegría tiene la pretensión de que tú disfrutes de las cosas para decirte, para tener claro que quieres más de ellas, ¿sí? Es decir, tú te alegras cuando sucede una cosa, por ejemplo, lo normal es que suceda cuando se logran nuestros objetivos, cuando nuestros deseos se cumplen. Entonces tú sientes alegría y tienes como un proceso interior de celebración. Y eso hace que tú quieras más de eso. Eso te va a estimular a moverte en positivo hacia tener más. Entonces esto nos ayuda socialmente, nos dice con qué personas estamos a gusto para relacionarnos, que nos sienta bien, ¿de acuerdo? Lo único negativo que tiene es que cuando no la manejamos bien acaba en euforia. Yo escuché un caso hace bastante tiempo de un hombre que cuando se iba de fiesta le gustaba tanto socializar y estaba tan a gusto que en cuanto se tomaba un par de copas, la alegría le subía tantísimo que se metía en un estado de euforia y él no controlaba ese estado hasta tal punto que sacaba la tarjeta de crédito, empezaba a invitar a una ronda a todo el mundo del bar y cuando se la terminaban otra ronda y cuando se la terminaban otra ronda y al día siguiente le venía el dolor de cabeza, no por lo que había bebido sino por el tamaño de la factura. Y eso es alegría, eso viene de la alegría. Pero es cuando la alegría se lleva a un estado tóxico, cuando se lleva a una euforia, cuando se lleva a un punto en el que no gestionas lo que estás sintiendo, en el que no te relacionas con lo que estás sintiendo, sino que simplemente te dejas llevar por ello. Que es la siguiente respuesta. Solemos distraernos, rechazar lo que sentimos o sucumbir a ello y correr detrás de ello como si no hubiera un mañana. No es la forma más sana de gestionarla. Si la gestionamos de una forma sana, lo que conseguimos es optimismo, conseguimos ver las cosas de forma positiva. Además, recordemos siempre que la alegría va a generar repetición. Entonces, donde quiera que haya una alegría, hay una posibilidad de que eso se repita más. Hay una posibilidad de una retroalimentación en positivo, de que cada vez haya más gozo, más disfrute. ¿Ok? Si hay alguna pregunta hasta aquí, me encanta que me la hagáis. Yo quiero comentar una frasecita que he dejado aquí abajo que dice: en todas las emociones el estímulo que las detona puede ser externo o interno y real o imaginado. Creo que lo del externo o interno ha quedado claro antes, pero lo del real o imaginado es súper importante, sobre todo cuando hablamos de miedo y de ira precisamente, porque hay muchas veces que lo que sentimos se basa en algo que no es real. Esto nos pasa muchísimo con el miedo. A mí me dio miedo la primera vez que dije de postularme para hacer una charla que hice la de Mindfulness hace unas cuantas semanas. ¿Por qué me dio miedo? Porque había una serie de pensamientos en mi cabeza que decían que había unas potenciales amenazas. Esas amenazas no son reales, están en mi cabeza. Pero como yo me las creo, me despiertan miedo. Entonces, si yo no me sé relacionar bien con el miedo, yo me hubiera echado atrás y yo no doy esa charla. Y tampoco estaría dando esta. Con la ira pasa exactamente lo mismo. A veces vemos amenazas que no existen. Muchas veces la ira surge en discusiones con personas precisamente porque interpretamos que algo que ha dicho esa persona es una amenaza, es un ataque. Y muchas veces ni siquiera es así.
Entonces, cuando sentimos ira, la respuesta adecuada sería escuchar qué nos está diciendo la ira, dónde hemos visto esa amenaza y comprobar si eso es cierto. ¿Ok? ¿Dónde hemos visto ese potencial ataque? Yo creo que queda clara la diferencia entre por qué miedo tiene que ver con protección e ira con defensa, pero si necesitáis que aclare me lo decís, ¿vale? Dicho esto, voy a pasar a comentaros, antes de que se nos haga mucho más tarde, porque ya son las 4 aquí, algunas herramientas que yo utilizo y a mí me han venido súper bien para gestionar emociones, ¿vale? La primera herramienta que todos tenemos y que todos podemos aprender a usar súper fácil es tan sencilla que parece mentira. Es simplemente nuestra respiración. Tenía un maestro de meditación que decía, si estás pensando no estás respirando. Cuando estás respirando no estás pensando. Esto es súper importante porque nuestra respiración regula tantísimas cosas en nuestro sistema nervioso y nos ayuda a venir hacia adentro, que es justo lo que las emociones quieren. Podemos escuchar a las emociones de manera que ellas mismas nos puedan transmitir qué es lo que nos están queriendo mostrar, para qué se sienten de esa forma, ¿no? Respirar es el primer paso, siempre. A ser posible, respirar profundo. Respirar con atención a lo que estoy haciendo, ¿ok? Y no intentando controlar, no aquello de inhalo 4, retengo 2, exhalo 4, no. Sino intentando dejar que sea el cuerpo el que marque el ritmo de la respiración. Vais a ver que, por ejemplo, con la ira va a ser más intensito el ritmo. Entonces, cuando respiramos, nos metemos más hacia adentro y somos capaces de escuchar. Y entonces no necesitas que nadie te diga para qué vale ninguna emoción, te lo van a decir ellas. Es un proceso lento, es un proceso que requiere práctica, entonces yo recomiendo muchísimo que lo hagáis tan a menudo como podáis, tan a menudo como os deis cuenta de que estáis en una emoción que os está costando procesar, porque se desarrolla esa práctica, ¿vale? La segunda herramienta que yo uso mucho es desidentificación, es decir, me paro a sentir esa emoción un momento y digo, yo no soy esa emoción no soy yo. Ese estímulo que ha generado esa emoción no soy yo. Cuando yo me despego en mi identidad de eso que estoy sintiendo, me doy cuenta de que eso que estoy sintiendo es algo que está ahí para mi beneficio. Es algo de lo que yo me puedo servir, aunque sea incómodo, aunque sea desagradable. ¿Ok? El tercer método en el que me quiero meter, esto ya lo llamo método, no solo herramienta, porque es algo bastante más estructurado, es un método que se llama dejar ir y sale de un librito que os recomiendo a todo el mundo que se llama Dejar ir, el camino de la entrega, del doctor David R. Hawkins. Y es un método que tiene en cuenta esto que hablábamos antes, de que normalmente cuando una emoción no nos gusta tratamos o de evitarla o de cambiarla, apaciguarla de alguna manera, la queremos silenciar o bien corremos en otra dirección para no sentirla, ¿sí? Pero la gestión emocional realmente no se basa en eso, se basa en todo lo contrario, se basa en aprender a escuchar nuestras emociones, en aprender a entender qué nos están diciendo nuestras emociones y aprender a sentirnos cómodos sintiéndolas, aunque no sean placenteras. Recordad por favor siempre que el conflicto no viene de la emoción, viene de negar la emoción. ¿De acuerdo? Voy a haceros una pequeñísima lectura de un correo electrónico que yo le mandé a una amiga hace unos años cuando murió su padre. Tengo una amiga que perdió a su padre pocos años después de que yo perdiera al mío y a mí me fue muy útil aplicar esto para gestionar esa tristeza. Y llevo pensando desde hace varios días que quiero leeros este fragmento que le escribí a ella porque yo he dado muchas explicaciones de cómo funciona el método de dejar ir, pero no he dado ninguna tan completa y tan buena como esta porque realmente la pensé despacio. No era oral, era escrita, tuve tiempo. Así que os voy a leer lo que le escribí a ella. Sobre el método de dejar ir. Debes ser consciente de que todo aquello que sientes está bien, aunque se sienta desagradable. El dolor es una emoción normal, pero el sufrimiento solo viene del conflicto por no querer aceptar ese dolor. Las emociones tienen una vida muy corta, de apenas 3 minutos, siempre que no se alimenten de pensamientos que las refuercen.
Dejar ir consiste en recibir a una emoción cuando viene, aceptándola como es y sin estancarla al darle 1000 vueltas. Simplemente, si sientes que te embarga la tristeza, piensa, ¿vale? Me siento triste. Y esto está bien, se vale sentirme así. Experimenta esa emoción en toda su riqueza, ya te haga llorar de tristeza, gritar de rabia o temblar de miedo. Y pon toda tu atención a cómo te sientes, sin aferrarte a nada, solo observando y sintiendo, sin juzgar. A los pocos minutos la emoción empezará a calmarse, pues habrá cumplido su función más esencial, que es ser vista por ti, para hacer que te atiendas a ti mismo. Fijaros qué importante es este punto. La emoción más primordial, la función más primordial de la emoción es ser vista por ti. Todas las emociones tienen un tiempito muy corto de vida. La sorpresa es la más corta, tiene como 2 o 3 segundos. Tú no te sorprendes por más tiempo que 2 o 3 segundos nada más. Las emociones más largas no llegan a 3 minutos. Las hacemos más largas, las convertimos en estados de ánimo que nos acompañan todo el día porque las reforzamos continuamente con nuestro pensamiento. Porque ¿cómo no me voy a sentir enfadado si me ha dicho tal? ¿Pero cómo no voy a estar triste si me han hecho esto? ¿Pero cómo no me va a dar miedo esto si es tan grande y tan peligroso y tan aterrador? Si yo me dedico a pensar así, yo hago grandes mis emociones y yo puedo convertir el miedo en ansiedad y puedo convertir la ira en violencia. Pero si no me dedico a eso, si simplemente me paro a observar lo que estoy sintiendo, sin juicio, sin aferrarme a ello, pero sin rechazarlo, para que no tenga que gritarme más fuerte. Si yo me paro a eso, en cuestión de 3 minutos yo he experimentado una emoción y con un poco de suerte he podido captar el mensaje que me traía. Si no, la emoción volverá. No hay que preocuparse por ello, la emoción volverá para que la puedas volver a sentir y para que puedas volver a indagar en cuál es el mensaje. Cuando te relaciones más cómodamente con cada emoción, cuando hayas soltado el conflicto por relacionarte con ellas, entonces tendrás muchísima más facilidad para ver cuál es el mensaje que te quieren mandar. Esto no es un camino fácil siempre, pero es un camino que se puede hacer y se anda paso a paso. Cada paso te lleva más cerca de conseguir esa aceptación total de todo lo que sientes. Yo sé que me paso de hora, siempre me paso de hora. No es aquí, es siempre, en todas partes. Siempre me paso de hora, pero me parece importante comentaros una cosa. Y aquí voy a ir un poco más a la parte personal, a donde a todos nos gusta contar una historia, cuando es personal más todavía. Hace 2 semanas, yo sabía que yo quería dar esta charla desde hace como 1 mes y medio. Yo le escribí a Germán, que tenía el programa, para preguntarle si había algo sobre emociones pasados los 3 primeros meses, porque yo tenía muy claro que quería hablar justo de esto que tengo proyectado en pantalla. Y hace 2 semanas estuve a punto de cancelar esto y decir que se ocupe otro, porque yo estaba pasando por una crisis personal tremendísima. En este caso me afectó muchísimo en el nivel de la pareja. Como la pareja se relaciona con mi valor principal, que es el amor, me pegó una patada a todos los pilares de mi estabilidad. Entonces yo estaba en un revoltijo emocional tan grande que yo pensaba, ¿qué coherencia tengo yo para enseñar sobre emociones y sobre gestión emocional? ¿Desde dónde voy a enseñar yo esto? A nadie. Pero pasaron los días y me fui dando cuenta que aunque tuve algún día más hundido porque las circunstancias que enfrentaba en mi casa, con mi pareja, con la familia y con otros muchísimos asuntos que estaba afrontando durante este mes, aunque había algún día que era demasiado abrumador y estaba más hundida, yo en realidad pasaba de buen ánimo la mayor parte del día. Todos los días sonreía. Asistía a las clases del curso que estaba dando, que he podido finalizar hace poco y he podido aprobar. Tenía conversaciones con mi pareja y no nos peleábamos, sino que resolvíamos cosas. Tenía conversaciones con mi madre y no nos peleábamos, sino que resolvíamos cosas. Entonces me di cuenta de que
No es que yo estuviera en incoherencia para contar algo sobre emociones a los demás, para poder transmitir algo que sirva de utilidad, sino que estoy en el punto perfecto para hacerlo. Porque puedo enseñar desde ese ejemplo, desde yo he estado tan inmersa en tantas emociones y lo que he hecho ha sido sencillamente permitirme sentirlas. Hay veces que he tenido que llorar, hay veces que he tenido que estar hundida varias horas, pero no he dejado que eso me prive de vivir mi vida y de estar feliz. He estado en paz con lo que sentía, incomodísima, no voy a decir que no, incomodísima. Pero escuchando qué me decían las emociones, tratando de comprender ¿y por qué me vuelvo a enfadar cuando pasa esto? ¿Y por qué me vuelvo a sentir triste cuando pasa esto? Y al final del día yo tenía una sonrisa y yo dormía por las noches. Y eso es lo que hace aplicar esto de dejar ir, respirar, escuchar. Porque de verdad que yo me parece súper útil compartiros cuáles son las funciones de las principales emociones, porque de ahí se pueden extrapolar casi todas por deducción lógica. Pero lo que más te va a decir de para qué sirve una emoción concreta es que la escuches. Eso no es conocimiento, es sabiduría y está dentro de ti. Y eso es todo lo que quería transmitiros hoy. Seguro que se me quedan cosas en el tintero, pero lo que se esté quedando es porque hoy no tiene que salir. Cualquier comentario que queráis hacer, cualquier pregunta, cualquier queja por las motos, gracias por los corazoncitos.